Ujú. Pues muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta charla de Adviento que tenemos pues mucha ilusión de compartir con ustedes y de tener este espacio de reflexión ya en la recta final hacia la Navidad. De hecho, hoy empieza el novenario, las posadas, el tiempo ya intensivo para terminar de prepararnos y recibir a Jesús en 9 días. Agradecemos mucho desde el CIES, el Centro de Integración y Espiritualidad Teresiana, que nos acompañen. Y pues ya tenemos con nosotros aquí a nuestro invitado, el padre Álvaro Olivares, gran amigo nuestro desde el inicio de este proyecto y muchos años antes. Pues somos familia, somos compañeros de misión y de camino. Y agradecemos mucho que es un fiel colaborador del CIES en distintas modalidades, a veces como podcast, a veces charlas en vivo, a veces otro tipo de reflexiones. Y bueno, pues hoy nos va a compartir algo que nos viene muy bien a todos, cómo tener esperanza en tiempos de desesperanza, porque aunque vivamos tiempos difíciles, siempre es posible mantener viva la esperanza y la luz. Así que sin más, le paso el micrófono al padre Álvaro, disfrutemos, abramos todos los sentidos. En un primer momento él nos compartirá su reflexión y cuando termine abriremos un espacio de diálogo para poder hacer eco, preguntar, comentar y también enriquecer mucho este espacio. Bienvenidos y adelante Álvaro. Pues buenas tardes a todos. Eh, con mucha alegría, habiendo recibido la invitación de Norma en nuestra convivencia de pues dar gracias por un año más de actividad de de actividades del CIEST, ¿verdad? Que gracias a el impulso de Norma y a todos los que colaboramos, porque pues vamos haciendo un equipo muy interesante que va haciendo posible pues todos estos eventos que nos ayudan a todos, ¿no? Entonces, eh, abrir la boca en esas reuniones pues siempre es complicado porque compromete, porque no tenía en ningún momento la idea de participar, pero creo que el tema de la esperanza, que además nos viene muy bien porque el Papa Francisco abrió precisamente el año jubilar, que es un año que la Iglesia hace cada 25 años, este, proponiéndonos el tema de la esperanza. Y entonces me parecía muy importante como retomarlo. Para mí ha sido en lo personal algo muy importante en mi propia vida, porque creo que nos ha tocado una sociedad y una iglesia y una vida familiar y una vida personal en donde hay muchos momentos de mucha oscuridad que podrían estar muy marcados por la desesperanza, ¿verdad? Quienes vivimos todo esto, además, más inició cuando vino la pandemia, que pues vino la modalidad de comunicarnos de una forma diferente y entonces ahí pues encontramos estos caminos. Entonces, les comparto algo muy personal, ¿verdad? Como decía, y hace muchos años, eh, pues en una crisis muy personal, alguien me sugirió leer un libro del cardenal Eduardo Pironio, uno de los profetas que la iglesia ha tenido, un obispo argentino que eh, escribía un libro que se llamaba Esperanza en tiempos de desesperanza, y él retomaba fundamentalmente la carta a los romanos, de San Pablo a los romanos, que algunos la caracterizan precisamente por ser una carta como que quiere sembrar, que quiere impulsar a esta virtud, ¿verdad? Sabemos que la esperanza es una de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Y aunque algunos dicen que la esperanza es la virtud más pequeña, pues yo creo que hoy la más necesaria. Después, en este caminar, encontré a un teólogo eh, dentro de la corriente, la teología de liberación, que marcó mucho mi vida y la vida de quienes tenemos más años. Aquí hay gente seguramente muy joven, pero
quienes estuvimos marcados por este impulso pues del el CELAM en Puebla, en Medellín, en Puebla, sobre todo, ¿verdad? Se hablaba mucho de buscar estos caminos de esperanza. Y entonces ahí encontré a José María Díez Alegría, un teólogo español que en su momento fue un poco reprimido, como tantos teólogos de liberación que hoy han sido reivindicados en gran parte. Entonces, él escribía un libro que se llamaba Yo creo en la esperanza, ¿no? Entonces, para mí era como un baluarte el poder tener porque era una colección de libros que una editorial puso y llamó a muchos pensadores, sobre todo teólogos, pero no solo teólogos, incluso no creyentes, para que dieran razón de su fe. Y entonces José María Díez Alegría tituló su testimonio como Yo creo en la esperanza. Y un personaje que marca muchísimo mi vida en esta etapa fue también un obispo catalán que radicó en Brasil, el obispo Pedro Casaldáliga, muerto hace muy pocos años, y él formó parte de esta colección, ¿verdad? Porque la colección se llamaba, claro, El credo que da sentido a mi vida. Y entonces ahí aparecían muchos pensadores, y estos dos específicamente, José María Díez Alegría y Pedro Casaldáliga, los dos hablaban de yo creo en la esperanza. Entonces en esto, pues me parece y me situaba en este leer sus testimonios y me acercaba a mi propia vida de cómo vivir y buscar siempre la esperanza. Y entonces, esto me parece importante que en el Adviento, que es un tiempo de espera, pues estemos precisamente en un tiempo de esperanza. No es casual que el Adviento se inicie en un tiempo de mucha oscuridad, ¿verdad? Porque de alguna manera el poder encontrar el tiempo más oscuro del año, ¿verdad? Y ahora con el no cambio del horario, pues ya a estas horas ya está oscuro, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hay oscuridad? Bueno, pues tenemos sin duda el, como la oportunidad de buscar esa espera. Y muy recientemente, platicando con una persona no creyente, me hizo tomar conciencia de un autor neomarxista que es totalmente no creyente, que se llama John Holloway, que él escribe un libro que se llama Esperanza en tiempos de desesperanza. Y fue como muy significativo porque precisamente en este momento tan difícil entre la pandemia y lo que está viviendo la vida hoy, pues haber leído a este autor me ayudó, ¿verdad? Y fue lo que comenté en la reunión, que había que buscar que en este tiempo de tanta oscuridad como el que el mundo vive, y que eso es el significado del Adviento. No es que quiera que nosotros vivamos en oscuridad, sino en espera, en estar buscando pues caminos importantes de apertura. Y entonces, sin duda, el que esté en la noche siempre nos da como un poco de miedo. Cuando leemos a alguno de los místicos, puede ser de cualquier tradición, porque eso es muy importante, siempre van a estar pendientes de la noche oscura, que es siempre el preámbulo o el antecedente de una luz nueva. Y aquí es un poco el gran anuncio del Adviento en el profeta Isaías. Si ustedes retoman cualquier lectura de los días de Adviento, van a encontrar muchas lecturas del profeta Isaías que dice un pueblo que andaba en tinieblas vio la luz, ¿no? O sea, el pueblo que estaba en la oscuridad vio la luz. ¿Y qué esperamos? ¿Verdad? En este tiempo de Adviento es un tiempo de silencio, de quietud, de espera para vivir una gran luz, ¿verdad? Que se transforma. Y aquí me parece, y retoma Holloway, porque este autor, que sin ser creyente, mucho menos cristiano, pues coincide exactamente en la propuesta cristiana de la esperanza, porque él
a incluso un libro anterior al libro de Esperanza, en tiempos de desesperanza, él escribió otra obra que se llama Cómo cambiar sin tomar el poder, ¿verdad? Porque a veces uno pensaría, es que tengo que hacer cosas muy grandes, ¿verdad? A lo mejor cómo cambiar la guerra, cómo cambiar la inseguridad, cómo cambiar pues, la pobreza. Y dice, no, lo importante es descubrir que la humanidad realmente ha hecho cambios a partir de grietas, las pequeñas grietas que se hacen en un muro. Él llamaría la desesperanza como cuando hay un bloque de concreto que parece frío, duro. ¿Y qué pasa? Que en ese dureza del concreto siempre hay posibilidad de que haya una grieta. Y de momento, como decía hace unos días uno de los obispos de una de las zonas más marginadas de África, la esperanza es como una obstinación de sembrar semillas en donde pareciera que no hay posibilidad. Y esto me regresa un poco a la segunda lectura del domingo pasado de Adviento, en donde en la carta de Santiago decía, es como el sembrador siembra la semilla y espera. No hay como, bueno, pues ya la sembró y inmediatamente surge. Porque también la tentación de la esperanza es creer que solo es un acto de optimismo. Y no, la esperanza es la paciencia. Por eso en la carta a los romanos me parece muy bonito cuando en el capítulo 5, versículo 5, dice, la paciencia, virtud probada, eh, genera genera la esperanza, ¿verdad? La virtud. Este domingo alguien me regaló un cuadrito que me fue muy significativo porque dice, Señor, dame paciencia, pero ahorita, ¿no? Entonces, creo que a veces la tentación también, y me parece muy importante que en este momento de Adviento estemos como conscientes de también la importancia que tiene la espera, ¿no? Y eso es por eso muy claro que cuando uno va a pues, sembrar algo, pone la semilla y tiene que darle tiempo para que ésta vaya dando frutos. Y esto es lo que me parece que es sembrar esperanza en tiempos de desesperanza. Y aquí es donde surge también, y es importante, cuando uno va encontrando qué pequeñas acciones puede dar. Por eso me pareció muy significativo que el Papa Francisco haya abierto el año jubilar que le do, perdón, he estado mal de la garganta ya estos días y incluso hoy tenía miedo de no poder hablar y decía, a ver, ahí vino que el Papa haya abierto el año jubilar previo a su muerte. Se veía, la veía venir, pero qué importante porque él hace más o menos que 6 años abrió el año de misericordia. Y entonces yo siempre he tenido como esa lucha entre el primer domingo de Adviento, en el misal anterior, ¿verdad? Decía, preparemos la Navidad con la práctica de las obras de misericordia. Y luego los cambios que a veces la liturgia o los liturgos hacen en la oración del misal actual, dice que preparemos la Navidad con la práctica de las buenas obras. A mí me sigue significando más porque a lo mejor de niño, cuando iba yo al catecismo, ¿verdad? Me enseñaban las obras de misericordia, ¿verdad? Y incluso 7 corporales, 7 espirituales, y a lo mejor no nos aprendíamos, pero el tonito sí, porque la catequista nos hacía repetirlas. Pero entonces yo quiero unir hoy lo que Holloway dice que son esas grietas que se pueden ir abriendo en medio del concreto frío, duro, son las pequeñas grietas de las pequeñas obras de misericordia que nos propone. Y entonces por eso yo siempre propongo cómo crear esperanza en un mundo de desesperanza. Pues a través de las pequeñas acciones que cada uno de nosotros pueda ir haciendo. Y ahí el reto es, me pensaba en este hombre que fue el organizador de las Olimpiadas de Los Ángeles, Edward Bono, que estaba considerado uno de los cerebros más brillantes de los últimos años,
Y bueno, de él se habla mucho por las cosas que escribe sobre cómo enseñar a pensar. Pero por casualidad me encontré hace algunos años un pequeño libro de él que se llama El valor de lo positivo. El valor y pone el signo más. Y dice, el valor de lo positivo está desde cuando eres capaz de ayudar a cruzar a un ciego la calle, cuando lo ves perdido. O cuando sabes que la vecina está enferma y no puede ir al súper y tú le dices, ¿en qué puedo servirle? O cuando puedes pensar en los migrantes, pareciera que vamos en contracorriente. Ahora que en Chile ha ganado el candidato que ganó, que va exactamente al revés, como el presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Que dice, hay que echar a los migrantes, como si no todos, de alguna manera, hubiéramos sido migrantes. Hemos migrado hasta de colonia, de casa, hemos migrado de familia, hemos migrado de tantas cosas. Entonces nadie podemos decir yo no he migrado. Todos somos un poco migrantes. Y entonces en Eduardo Bono dice, el valor de lo positivo, cuando uno sigue pensando en lo grandioso, retomo lo que Holloway dice cuando dice esas grietas que hay que abrir para pensar cómo yo puedo sembrar esperanza en un mundo de desesperanza. Y claro, la reacción pasa en la persona cuando es capaz de hacer un acto de positivo, ¿no? Como decía, y ahí cada uno, yo siempre digo, si en el Adviento cada uno nos propusiéramos practicar alguna de las obras de misericordia en los 4 domingos o una por lo menos por semana, haríamos una verdadera revolución. Y retomo y regreso a lo que el cardenal Pironio decía en Esperanza contra toda esperanza. Decía, la revolución del amor sigue pendiente. Pero cuando el amor se hace presente, la revolución es verdaderamente un acontecimiento diferente. ¿Y qué es la Navidad? Pues un acto profundamente revolucionario, porque es un acto desde el amor, ¿verdad? Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Entonces, yo creo que si nosotros pensamos un poco más en esa necesidad que tiene el mundo de vivir desde el amor, entonces tendríamos mucho más como facilidad para ir creando ese ambiente de respirar diferente, de provocar pues ese cambio de esperanza. Y claro, esto nos lleva un poco a entrar en contradicción con el mundo, porque el mundo, si yo hoy digo, vamos a preparar la Navidad, ¿verdad? Y todos ya estamos pensando en tal reunión, en tal evento, en tal cena, en tal cosa, y no estamos pensando en eso que dice la oración de Adviento. Vamos a preparar la Navidad con la práctica de obras buenas o con la versión anterior de la práctica de las obras de misericordia. Y si nosotros hacemos esa pequeña revolución en donde a lo mejor yo no puedo cambiar la guerra de Gaza, ¿no? Que me gustaría, claro, hay un anhelo en el corazón y Holloway dice, por eso cuando en su libro de cómo cambiar sin tomar el poder, pues dice, es eso, o sea, si yo sí quisiera poder cambiar, o cuando veo tanta violencia y maldad e inseguridad en nuestro contorno, ¿no? En México o en nuestra colonia, todos somos testigos de cuánta problemática se vive. Pero ahí también es regresarnos, porque con mucha facilidad decimos, pues que el otro lo haga, ¿no? Y sin embargo aquí, y aquí retomo un poco lo que diría en San Enrique de Osorno cuando dice, hay que ser otro Jesús en la tierra, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de la encarnación? Que nosotros seamos Jesús, ¿verdad? No, no, qué bonito, sí, es muy bonito revivir la Navidad, pero sería mucho más bonito que la Navidad la viviéramos todos los días, cuando somos capaces de hacer lo que Jesús hizo. ¿Y qué hacía Jesús? Y aquí me recuerdo que pensaba mucho momento, en algún momento de dirección espiritual, un director espiritual me proponía que yo eh, buscara los verbos en el Evangelio, ¿no? Y entonces, ay, porque parece un acto muy mm, normal, pero buscar qué hacía Jesús.
si amaba, si curaba, si escuchaba, si acompañaba, si lloraba, ¿sí? Si se solidarizaba. O sea, me puso a buscar los verbos y a subrayarlos en alguno de los evangelios. Y no saben qué experiencia tan grande de esperanza, porque ya no es la magia de que Jesús venga y realice sino lo que yo puedo realizar porque creo en Él, porque he estado preparando en la Navidad. Entonces la Navidad tiene que ser un compromiso de vida, ¿no? No de magia, ¿no? Pues sí, muy bonito de colores y de todo esto. Y entonces eso sería cuando mi testimonio, mi vida, va a ir como siendo un sembrar semillas de esperanza. Que a lo mejor alguien se acerque y diga, ¿qué hiciste? ¿No? Y aquí hace 2 años, de momento, fui el 25 de diciembre a visitar una familia en un campo muy sencillo, y de regreso le di un aventón a un señor, un campesino también, ¿no? Ahora es a veces hasta temerario darle un aventón a alguien porque no sabes qué te puede pasar, sí, pero me impresionó porque yo que le iba a dar un regalo a este hombre, él me dijo, ¿le molestaría si le comparto un poema que compartí ayer con mi familia? No tenía nada que regalarles, pero les regalé un poema. Y entonces se puso de moda este poema de la marioneta, ¿no? Quiero ser una marioneta. Y entonces, bueno, terminamos llorando los dos, ¿verdad? En el camino de donde yo ya se bajó porque hasta ahí llegaba. Y entonces fue como muy esperanzador, ¿no? Como el pensar que cuando la canción esta que dicen, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Me hace hoy nuevamente como invitarnos a mí y a todos a que pensemos que cuando a veces sentimos la tentación de desesperanza y de decir todo está perdido, ¿qué puedo hacer yo realmente para que esta desesperanza de un giro cambie hacia otras cosas? Entonces, si en esto, ¿verdad? Eh, eh, la esperanza de Adviento nace del deseo, no de la certeza. Eso es como muy importante, el pensar que nunca tengo, la esperanza me lleva a moverme, no tengo la certeza de qué va a ser, pero el deseo que hay de que las cosas puedan ser mejor. Y el Adviento surge de un deseo antiguo y profundo, un anhelar que Dios se haga cercano a nosotros, un Dios que se haga cercano. Pero ese Dios, ¿cómo se hace cercano? Me hace volver al canto aquel de, porque no tienes pies, aquí tienes mis pies, ¿verdad? Que porque no tienes manos, aquí están mis manos. Y entonces me hace recordar un poco y ya en esta parte, pues como eh, quisiera retomar a un teólogo que fue maestro de maestro general de los dominicos, que después el Papa Francisco lo hizo cardenal sin que sea obispo. Pero él era un hombre con un pensador. Además, cuando uno lee su vida, su historia, un burgués, bien burgués inglés, que dice que contaba que le daba pena cuando lo llevaban al convento, porque su familia lo le llevaba en Rolls Royce, ¿no? Y entonces él sentía vergüenza que lo llevaran al convento. Pero Dios le tenía pues algo especial porque él fue maestro general de los dominicos y el Papa Francisco lo nombró secretario del sínodo, donde van a hablar de la sinodalidad. Él fue el gran predicador y él vive, ¿no? Y quisiera leerles algo que él escribió recientemente. Él tenía un libro que ojalá yo no lo encontré ahora, ya lo tuve, alguien lo presté y ya ven que dicen que tonto el que presta un libro, pero más tonto el que lo regresa. Entonces no volvió, pero él tiene un libro muy bonito que se llama El manantial de la esperanza.
¿no? Que otra vez generaría como esa idea de no tanto una alberca, pues ya está ahí, pero un manantial es algo de donde está manando. Y yo creo que un cristiano en Adviento tiene que convertirse en un manantial de esperanza y tiene que convertirse en un sinfín de grietas que se vayan abriendo para que las semillas caigan, ¿no? Y cuando pues surjan, vaya surgiendo. Y dice Timothy Radcliffe, que es el autor del que cito, dice, Jesús tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, esto es mi cuerpo entregado a ustedes. Ese fue un gesto de esperanza en una época de desesperación. La última cena, cuando no había futuro y solo estaba la noche, todo lo que tenían por delante era la muerte. En ese momento Jesús hizo este gesto extraordinario de esperanza. Para nosotros, cada vez que vamos a celebrar la Eucaristía, recordamos el supremo gesto de esperanza cuando parecía que solo había desesperación. Para mí, la Eucaristía sigue siendo una maravillosa ocasión en la que sean cuales sean las luchas que tengo, las faltas que tenga, y él pone entre paréntesis, tengo muchas, se nos da una esperanza de nuevo, ¿sí? Que creo que esto nos ayuda a entender que al final hagamos lo poquito que nos toca hacer en todo momento y vamos a probar y vamos a descubrir pues esa gran fuerza que tiene la esperanza, ¿no? Entonces dice, en un tiempo de mucha oscuridad, como fue el nacimiento mismo de Jesús en medio de una contradicción que dice el Hijo de Dios no tuvo un lugar para nacer, ¿no? Y al mismo tiempo, el en la última cena, ¿qué había después de la cena? La muerte. Es decir, ¿qué más desesperante que la muerte? ¿No? Porque cuando viene la muerte es sentir como, pues, ¿qué hay? Pero entonces surge la esperanza de saber que siempre hay una nueva como forma, un nuevo criterio de crecer, de vivir de una manera diferente. Y entonces, yo sí creo que esto nos tiene o nos puede ayudar y llevar a vivir los signos de, de, de todo el Adviento, a veces el tan sencillo de encender velas, ¿no? Yo, por ejemplo, que no soy muy, a veces tan sensible a esos signos y a veces me cuesta, eh, toda la liturgia a veces incluso me es así un poco complicada, porque son, como digo, a veces qué tanto los signos litúrgicos realmente le dicen algo a la gente, ¿no? Cuando pienso un poco la comparación vuelvo a vivir toda esta religiosidad que vivimos el 12 de diciembre en México, en donde no hay necesidad de una institución, de una serie de normas, sino se va viviendo exactamente una religiosidad. Dice, ¿por qué viniste a la basílica? Ah, pues porque quiero. ¿No? No tiene que ir, no tiene algo que hacer, sino simplemente la persona se mueve para ir y encontrar como ese gesto, ese signo muy importante. Y como a veces esto en la parte cotidiana, uno tiene la oportunidad de moverlo, de hacerlo, de darlo a los demás simplemente por estar, ¿no? A veces el estar presente, me recuerdo mucho y lo aprendí y sigo haciéndolo mucho cuando hay alguien que está enfermo, cuando alguien tiene alguien que muere. Y el otro día, por pura casualidad, le escribí a una persona que tenía años de no saber, pero me enteré que había muerto alguien de su familia y le escribí. Y bueno, parece que había recibido un gran tesoro. Había un gran encuentro, una motivación, decir, ay, qué bonito fue que en medio de la desesperanza, y por eso vuelvo a decir, dice, para mí la Eucaristía sigue siendo una maravillosa ocasión de que sean cuales sean las luchas que tenga, las faltas que tenga, y tengo muchas, ¿verdad? La esperanza surge de nuevo. Y quisiera un poco terminar retomando a mismo Pedro Casaldáliga, porque él dice, el Adviento nos invita a mirar dentro
no es solo una cuenta atrás, sino un momento para reavivar esa esperanza que cambia la vida. La esperanza, en ciertas etapas de la vida, se cocina lenta y fragante, como un pan. Y esta imagen nos recuerda que la esperanza no se improvisa, se construye con gestos cotidianos de fidelidad y de cuidado pequeño y sencillo. Pues creo que en esta tarde en que nos hemos reunido para compartir esta reflexión en voz alta, solo es, dicen que el que vive en casa de cristal no puede tirar piedras para los demás porque le caen. Al final me estoy hablando a mí mismo de la necesidad que tengo de tener estos gestos sencillos, cotidianos, como dice Pedro Casaldáliga, en medio de las incertidumbres. El Adviento nos desafía a ser creyentes en que la luz está por venir y es presenciando en acciones simples, pequeñas, valientes de cada día. ¿Dónde están las grietas de las que Holloway habla en su libro de Esperanza en tiempos de desesperanza? Pues eso, cada uno pensemos qué grietas tengo que abrir ahora para poder hacer que la semilla vuelva y las mías del verbo que ya Evangelii Nunciandi en los documentos del Concilio Vaticano decía, todos hemos recibido la posibilidad de tener, de recibir semillas de esperanza en el corazón y que nos decidamos, ¿verdad? A ir como generando este espíritu de poder hacerlo. Y a veces esperamos, bueno, ¿quién va a sembrar las semillas de esperanza? ¿El Papa? ¿Los obispos? ¿Los clérigos? ¿Las catequistas? No, todos nosotros, ¿verdad? Bautizados o todos nosotros personas, porque incluso hay personas que no son bautizadas. Hoy en un mundo tan complejo, tan lleno de todo, pues todos estamos llamados a ser portadores de esas semillas de luz y de esperanza para los demás. Y termina un poco con, en la misma carta a los romanos, en el capítulo 15, eh, que ya es casi al final de la carta, ¿verdad? Dice, nosotros los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no buscar nuestro propio agrado, que cada uno de nosotros trate de agradar al prójimo para el bien, buscando la edificación, pues Cristo no buscó su propio agrado, Cristo buscó el bien de los demás, ¿verdad? Entonces dice, si nosotros queremos ser sembradores de esperanza, pues veamos a Cristo. Y creo que ahí eh, mm, retomo, si dice qué es ser cristiano, ¿no? El otro día me reía porque en un retiro de mujeres, de un retiro católico, de un grupo, un movimiento católico, se acercó una mujer y me dijo que pues se quería confesar. Y entonces, pues muy bien, y dice, pero ya no soy católica. Y dije, ay, muy bien, entonces, dígame, y dice, ¿qué es ser católico? No, pues es que ya no voy a misa, ya no, 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 eso no es ser católico. Eso es cumplir neonormas. Alguien puede cumplirlas todas y no ser católico. Ser católico a lo mejor es mucho más amplio que eso, que es hacer lo que Jesús hizo. Entonces, a lo mejor para sembrar semillas de esperanza, pues yo les propongo, como a ese director espiritual hace muchos años me dijo, busca los verbos en un evangelio y vamos a encontrar. O a lo mejor busca las acciones concretas, pequeñas, que hoy puedes hacer para que el Adviento tenga un sentido. Que preparemos la Navidad pues con una actitud de verdad completa de pues dar testimonio de vida, ¿no? Y que ese Jesús que nace pues nos lleve a esa revolución que es la revolución que realmente estamos esperando, que es la revolución verdadera del amor, que no es una revolución que van a hacer los demás, que va a hacer otro, sino que cada uno estamos llamados a hacer en nuestro corazón. Pues también les sugiero echarle una leidita completa a la carta a los romanos, porque a veces se nos pierden los textos.
Y claro, toda la liturgia de Adviento está hecha para que nos ayude a preparar, ¿no? Si leemos un poco las lecturas de Isaías, si ya es más cerca, vamos a leer pues lecturas de los profetas pequeños, porque aquí me hace recordar mucho cuando pienso en la gran crisis de la iglesia, ¿no? También pienso en que no es el gran número como el Papa Benedicto XVI, que y cuando lo eligen a mí me parecía que podía ser alguien muy difícil, muy de tener los procesos, pero él tenía una expresión que me ha gustado mucho. Decía, no es la gran cantidad lo que necesitamos, sino, como diría Habacuc, el pequeño resto fiel, ¿verdad? Que seamos fieles a un compromiso de vida, de abrir grietas en medio del concreto tan difícil, tan complicado, tan frío que la sociedad vive actualmente. Y en ese concreto también está la iglesia, que a veces sigue sembrando normas, estructuras, pero no experiencia. Que cada uno compartamos nuestra experiencia de Dios a partir de nuestro propio encuentro con Él. Pues gracias por estar. Yo creo que estoy contento de esta reflexión y como decía hermana Norma, pues abrimos algún comentario, alguna pregunta y sobre todo vayámonos, como decía el canto aquel, la misa no comienza aquí, hay que empezarla a vivir cuando nos vayamos cada día. Muchísimas gracias, Álvaro. Me gustaría antes de abrir el espacio para el diálogo y comentarios, pues como enfatizar algunas cosas que has dicho que me parecen súper iluminadoras y que nos dan pistas para este último trayecto y para la vida, ¿no? Cuando decías al inicio de tu reflexión eso de que todos somos o hemos sido migrantes, yo creo que sí es muy importante tomar conciencia de eso, de los cambios que hemos vivido y que, como dices, puede ser de una recámara, una colonia, una casa, hasta llegar a país, continente, misión, pero como este sentirnos humanidad, yo creo que por allí va la invitación y que en la Navidad se nos da una esperanza de nuevo. O sea, es la oportunidad, ¿no? De renovar. Y me gustó muchísimo eso del manantial de la esperanza, que no es una alberca, no es una pila, ¿no? De bautismal, sino es agua que brota, que está en movimiento, que es vida. Me parece una imagen muy linda y lo que nos invita es a hacer acciones valientes, a pensar qué grietas abrir en medio de ese concreto que parece que no se puede mover, pero que puede tener esos espacios por donde se cuele la esperanza. Y también la imagen del pan, esos gestos cotidianos de cuidado, de fidelidad, pues que llevan un proceso, ¿no? Como que yo sí veo que vivimos en un tiempo de tanta inmediatez y de ya estar pensando en los reyes y en los tamales y en la primavera. Entonces nos perdemos la oportunidad de ahondar en este misterio de amor que es la encarnación. Y bueno, ya para terminar, me recordaste un libro muy bueno que se llama La Revolución de la Sensatez. A veces queremos estar muy dentro de la normativa y ser muy sensatos y palomita a lo que nos piden. Y como tú dijiste al final, más que cumplir leyes, abrirnos a la experiencia. Creo que eso nos invita este Adviento y que el abrirnos a la experiencia de Dios nos puede renovar la esperanza. Entonces ahora pues abrimos, ya van a poder activar su micrófono, abrir su cámara, escribir en el chat y tendremos un momentito de diálogo pues interesante para poder enriquecer también esta reflexión y saber cómo llegó esto a ustedes. Si levantan la mano, bueno, los veo o si ponen la mano del Zoom y vamos escuchándonos. ¿Algún eco, comentario, resonancia? Miren, adelante.
Tienes cerrado tu micrófono. Perdón, pues darle las gracias al padre Álvaro por todo lo que nos compartió. Las ideas centrales me parecen claves, sencillas, aplicables, esperanzadoras, valga la redundancia, que no quería usar la palabra, y tan a la mano que no las dejaría yo solo para el tiempo de Adviento, sino para una práctica de todos los días. Incluso una sonrisa le puede cambiar la vida a alguien. Y me gustó muchísimo. Gracias, Padre Álvaro. Gracias a usted, a ti. Gracias, Miguel. ¿Quién más? Hilda, adelante. Muy buenas noches, muchísimas gracias, Padre Álvaro. La verdad es que fue algo muy, muy, muy bonito lo que nos compartió. Y yo con lo que realmente me encantó, muchas cosas, pero me encantó esta propuesta de hacer en cada domingo de Adviento obras de misericordia. Y creo que no es nada más hacerlo en cada domingo de Adviento, sino tratar de hacer, eh, digámosle, que por mes o proponerse alguna obra de misericordia, tenerla en el radar y estarla haciendo. Pero lo que me gustó es que normalmente en el Adviento se trata más como de reflexión y no tanto de acción, y me encantó hacerlo en reflexión y en acción a la vez. Muchas gracias. Muchas gracias, Hilda. ¿Alguien más quiere algún comentario, pregunta? Yo estoy teniendo problemas con mi cámara, entonces, pero sí se me oyen. Sí, sí, te oímos, Gina. Ya te vemos. Ujú. Ok, ya. Sí. Eh, a mí me gustó muchísimo, bueno, todo, la verdad, siempre me encanta, Álvaro, que eres muy claro siempre y cosas prácticas. Ujú. Entonces, la propuesta de los verbos del Evangelio me encanta pensar en ponerme más en contacto con las acciones de Jesús. O sea, realmente, pues, como para procurar hacer lo que a mí me toca en donde estoy, que luego pues no es posible mucho, pero pues lo que se pueda. Muchas gracias, Álvaro, me encantó. Gina, fíjate que hace muchos años en esto, pues, siempre también la tentación es querer hacer mucho y realmente es descubrir que no es en lo mucho, sino cuando juntamos poquitos. Y me acuerdo de este poema de Gibran cuando dice que el sol se va a meter y le dice al cerillo, ahora le toca a usted. Y el cerillo dice, pues yo haré lo que pueda. Entonces, creo Sí, que eso es muy importante. Y retomaba un poco también cuando oía la resonancia de Norma, cuando dice, estamos tan apresurados. Por eso la poesía termina siendo como tan significativa en el mundo de hoy. Gloria Fuertes, que es una poetisa española que yo admiro mucho, dice, cuando uno no sabe a dónde va, tiene prisa. Cuando uno ya sabe a dónde va, goza el hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues ya sabemos dónde vamos, que es ver a Jesús. Entonces hay que gozar. claro, gracias. Qué bonito, gracias. José, adelante. A ver, Álvaro, siempre dándonos luz. Eh, yo muchas veces me he desesperado, ciertamente, de ver las guerras, tanta injusticia, y ahora con todas estas realidades, que si Gaza y demás, pues siente uno como una impotencia tremenda, ¿verdad? De decir, pero yo qué puedo hacer. Y resulta que efectivamente no podemos, bueno, una compañera que se fue en un barco, ¿verdad? Allá para llegar a dar los alimentos y pues ni llegó, ¿verdad? Eh,
es como una señal solamente, ¿verdad? Pero son las grandes cosas, aquellas que se ven y realmente son las pequeñas cosas las que van rompiendo con esta realidad, ¿no? Eh, yo últimamente he oído de un filósofo que recibió el premio, no sé si de Príncipe de Asturias o qué, un filósofo oriental, pero que está en Alemania, ¿no? Y que decía que es más importante, por ejemplo, quedarse en casa, ¿sí? Es lo Que más quedarse en casa, revolucionario, decía. ¿eh? Es lo Es más lo, revolucionario. es lo más revolucionario exactamente, quedarse en casa. Y yo decía, no, pues sí, ¿verdad? Este, cuando todo lo que queremos es correr, hacer algo que se note, que se vea, etcétera, pues el poder quedarse en casa y saber que las pequeñas cosas, que el silencio, que el reconocerse a uno mismo, el conocer a los demás es como tan importante, ¿no? Entonces, pues, pues bendita Navidad que nos recuerda que Dios nació en lo sencillo y y que hay la esperanza de un nuevo mundo que podemos construir en lo más pequeño, ¿no? Día a día, en lo cotidiano y desde nuestras limitaciones. Ahora que me caí, que me fracturé, que estuve un año y meses en la Ciudad de México desesperada, desesperada por volver a Azteca, a las misiones, y ahora que estoy en las misiones sintiéndome tan limitada porque apenas puedo caminar, yo digo, ¿y qué puedo hacer? Pues esto, esta limitación, este, esta, dar una pequeña catequesis, el poder simplemente vivir en esta situación con el corazón alegre, sencillo, pues es una gran cosa. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Gracias, Álvaro, y gracias, Norma. Gracias, Gracias, José. José. ¿Alguien más quiere comentar? Miren, adelante. También darte las gracias a ti, Norma. Yo me tengo que retirar, pero me voy con un corazón grande, como dijo el padre Álvaro, falta la revolución del amor, pues ya me siento activista revolucionaria y procurar que cada acción que haga, cada verbo que repase del Evangelio, pues brote de un corazón convertido, ¿no? De honestidad, de cariño y de ser parte de esta revolución del amor. Y gracias, Norma, gracias, Álvaro, y Gracias, Gracias. Miren. a todas y a todos. Me retiro. Perdón. Gracias, Miren. Muy bien, pues ¿alguien más quiere hacer algún comentario, resonancia? A mí esto que nos dices, Álvaro, de ver los verbos de Jesús, ya me dejaste con ganas de hacerlo, porque es padrísimo. Una vez me dejaron un ejercicio de seguir un día de Jesús o una semana, ¿no? Ver cómo su horario, a dónde iba, qué hacía, con quién estaba. Otro ejercicio, el ver cómo habla él de sí mismo con los yo soy, que es precioso, pero este de los verbos no lo he hecho. Entonces es un buen ejercicio para acompañar a Jesús y si queremos aprender de él, conocerlo más, llamarlo más, pues qué mejor que estar cerca y ver cómo fue, qué hizo en lo concreto, ¿no? Y desde ahí, pues lo que nosotros en chiquito podamos, me encanta, así que muchas gracias. Eso es un poco, vuelvo a regresar a Enrique de Oso, ¿verdad? Cuando dices, tiene que ser otro Jesús, pues hacer lo que él hacía, la Exacto, acción de él, ¿no? así es. Gracias. Eh, Bueno, si no hay nadie más, lo que les invito es a que prendan su cámara para la foto del recuerdo de este espacio compartido tan entrañable, tan acogedor, tan cálido. En este día de frío, por lo menos en la Ciudad de México, estamos con mucho frío, pero con el corazón encendido y con el deseo de que estos 9 días no solo sea la emoción de las posadas, sino de preparar este día tan especial. Muchas gracias. Voy a tomar la foto. Gina, a ver si lo logras. Rocío, Hilda, sonrían. Chino, qué gusto verte. Muy bien, tú maneja con cuidado ya.
Bueno, pues Gracias. Álvaro, muchísimas Gracias a todos. gracias Gracias, Norma, por la y invitación que y que sigas promoviendo todas esas acciones que nos ayudan y nos dan algunas herramientas de vida. muchas gracias. Feliz Navidad. Feliz El Navidad. domingo sale el último video ya del cuarto domingo de Adviento. Y bueno, pues a reavivar la esperanza y a seguir adelante. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.